nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El señor secretario dará cuenta de la lectura, dará lectura de la cuenta. Cuenta de la lectura. Cuenta de la lectura. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio del director de Impuestos Internos en carácter de secreto, informando a requerimiento de esta comisión sobre los siguientes puntos. Si hubo denuncias e investigaciones respecto de las empresas Factoring Factop y Corredora de Bolsa STF. De las investigaciones internas para determinar la veracidad y los posibles responsables de los hechos denunciados. Si se han realizado las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos de soborno, cohecho y falsificación que pudiesen existir. Oficio del Secretario General de la Cámara, mediante el cual informa que se accedió a la solicitud de prórroga del plazo de vigencia de la Comisión por 15 días a contar del 28 de marzo. Esto es hasta el 17 de abril del año en curso para dar cumplimiento al cometido. Esa es la cuenta, presidente. Gracias. ¿Se ofrece la palabra respecto de varios? Bueno. La presente sesión tiene el propósito de recibir a la señora Evelyn Apeleo Toledo, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos, ANEICH, quien expondrá al tenor del mandato de esta comisión. Le acompañan los dirigentes doña María Leonor de la Fuente y el señor Sebastián Patricio Briceño Labra. Les ofrezco la palabra. Buen día. El micrófono. Ya bien, alegría. Con agua no sé si sería lo mismo, pero... Hay sequía, pero... El negro, el que está abajo del fiordo. Ahí está. ¿Aló? Esta comisión ha recibido múltiples boicots, pero no sé si califica de eso. Bueno, para que no se... Sí, no, lo mandaron a tirarlo encima del computador, si le fue mal. ¿Ah? Para no terminar de decir, para no dañar la mesa más aún. Sí, pero van a venir. Se está proyectando, por su intermedio, presidente, saludar en nombre de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, ANEICH, saludar a todos los integrantes de esta comisión y agradecer la invitación y la convocatoria a participar de esta comisión. Nos interesa de suma manera poder poner sobre la mesa la posición de la organización. No sé si se escucha con micrófono esto, ¿sí? ¿Está con micrófono? Ya, sí, la posición de la organización respecto de la situación ocurrida a propósito del caso que se denomina audios o caso Hermosilla, sobre las presuntas irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos. Nosotros como asociación de funcionarios tenemos unos 80 años de existencia, somos una organización... ¿Puedo pasar yo las...? Ay, muchas gracias. Sí, es que pensé que era Mabel, disculpe, muchas gracias. Entonces, la Asociación de Funcionarios tiene una representación bastante amplia, pluriestamental. Entonces, conocemos el negocio interno del servicio en todos los ámbitos. Nosotros representamos a profesionales, fiscalizadores, técnicos, auxiliares, administrativos, directivos y, por lo tanto, el conocimiento de lo que vamos a señalar acá viene dado de las consultas que se han efectuado también respecto de las distintas formas en que trabaja nuestro Servicio de Impuestos Internos. Bueno, como les decía, y quiero poner de punto, porque voy a hacer algunas precisiones técnicas, de poner de punto que esta organización tiene un compromiso pleno con el combate a la corrupción. Hemos hecho acciones concretas dentro de la organización y dentro del servicio a lo largo de la historia para poder atacar un flagelo que claramente destruye la orgánica no solamente del Servicio de Impuestos Internos, sino que también del país. Así es que quiero que se entienda que en nombre de la asociación nosotros buscamos siempre atacar la corrupción, velar porque estas esferas de posibles intervenciones de terceros queden cerradas. Y en este caso puntual, además, a propósito de la situación en que se han encontrado algunos funcionarios de impuestos internos, también exigimos el debido proceso para ello, atendido los antecedentes que voy a exponer, porque nos parece que el respeto a la honra no ha sido íntegramente cumplido. Si puede, por favor, la siguiente. Muchas gracias.
Los antecedentes, de hecho, es que este caso se inicia el 14 de noviembre luego del reportaje de CIPER, donde conocemos un escandaloso audio que da cuenta de privados que están manifestando, ¿cierto?, haber hecho acciones atentatorias contra el orden ilícito, digamos, y por lo tanto eso motiva a que unos días después se produzca una desafortunada actuación, en nuestro parecer, del director del Servicio de Impuestos Internos, en la medida que se toman decisiones sin haber interrogado previamente a los funcionarios. Y lo que nosotros queremos poner sobre punto es qué es lo que se estima que es una presunta irregularidad. Nosotros vemos que estos 3.500 millones de pesos que se mencionan como anulados sin ninguna causa, sin ningún fundamento, corresponden a los giros de impuestos asociados a unas liquidaciones. Entonces, se cuestiona como irregularidad que un departamento de procedimientos administrativos, de los 21 que hay, o 20, hay un poco menos, pero de los 21 que hay a nivel del país, que están encargados de revisar precisamente que las áreas de fiscalización realicen su tarea, se cuestiona que este procedimiento se haya llevado a efecto en circunstancias que, de acuerdo a los antecedentes que hemos ido recabando, ocurre que se han revisado todos los procedimientos y se han realizado todos los procedimientos conforme a la normativa interna. Aquí lo que hay es la revisión de un procedimiento denominado RAF, que estaba regulado en el artículo 6, letra F del Código Tributario, y que además tenía regulación interna en circulares del servicio. Se responde una solicitud de un contribuyente. Esa contribuyente no es la señora Villalobos, no es el señor Hermosilla. El contribuyente es el señor Sauer, representado por un abogado llamado Ronnie Acosta Yáñez, que venía hace un tiempo interponiendo una solicitud de revisión. Y él, en representación de su cliente, lo que alega es que se declare prescrita la acción por la cual se le liquidaron esos impuestos a su cliente, y la relación nunca es ni con Leonarda Villalobos ni con el señor Hermosilla. Esto es una relación con el señor Ronnie Acosta, que presenta la RAF el año 2017. Ese es el antecedente, de hecho, basal, una revisión administrativa de un acto administrativo llamado liquidación de impuestos, que ahora voy a explicar más bien cómo se arma, cómo se produce, digamos, ya el tema más contingente. Si puede la siguiente lámina, por favor. Los admitimos a todos. Bueno, la idea acá es explicarles brevemente cómo desarrollan su labor los equipos de fiscalización, cómo se desarrolla la labor por los equipos revisores, cuál es el fondo de la controversia entre el equipo que liquidó y que emitió el giro y el equipo que dejó sin efecto el giro. Y cómo se produce esto de forma cotidiana, porque son normativas que están vigentes en las leyes que existen y normativas que están establecidas en las circulares internas del servicio. Lo otro que es importante señalar, que lo voy a señalar en el punto 4, es la ausencia de limitación al derecho a impugnar un acto administrativo. Aquí falta certeza para la actuación de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Y eso es una materia que no es de resorte de ninguno de los funcionarios suspendidos y ni de ninguno de los funcionarios del servicio. Es resorte legal, porque la ley dispone que los contribuyentes tienen instancias de revisión administrativa y es de resorte de los directivos del servicio. Y estoy hablando de los directores nacionales y no de los directores intermedios, porque es el director nacional quien tiene, de acuerdo al artículo 6, letra A, del Código Tributario, la facultad de interpretar y de dar instrucciones también para el mejor ejercicio de la función fiscalizadora. Entonces, como no hay una limitación, y lo voy a explicar después en detalle, eso es muy importante que nos recordemos. Las unidades revisoras pueden revisar tantas veces el contribuyente lo pida, porque no existe una limitación. Aquí, para la actuación del Servicio de Impuestos Internos y para la determinación impositiva, no hay un principio de certeza jurídica. Lo otro es que las líneas fiscalizadoras, como punto 5, las líneas fiscalizadoras, que son las que emiten, revisan, emiten una liquidación, y las líneas DEPAT, que son los que revisan, tienen, ¿cierto?, cero incidencia en la normativa reguladora. Ellos aplican normativa y, por lo tanto, el equipo que sacó adelante este caso lo hace aplicando estrictamente una normativa. Tanto es así que hoy día las suspensiones, nosotros tenemos la claridad que se decretan el alzamiento de las suspensiones de los funcionarios, porque se advierte que aquí no hay una irregularidad. Hay efectivamente un ejercicio de una obligación, de un derecho de ver que tienen los funcionarios del DEPAT.
Y bueno, finalmente, y muy breve, el rol de los contribuyentes y los actores del sistema financiero. Si puede, por favor, la siguiente lámina. Quiero explicarles cómo hoy día, y a propósito también de lo que se discute en la reforma tributaria, si me puede pasar la siguiente, por favor. No hay problema. La forma en que desarrollan sus labores los equipos de fiscalización. Ahí, la anterior. Ahí, no quiere. Si quieren, yo por mientras les voy explicando la siguiente. Una más, por favor. Ahí. Bueno, ¿cómo trabajan los equipos de fiscalización en el servicio? Muy importante esto porque aquí no existe una verdad absoluta. Si usted lleva un caso a judicial, el juez muchas veces resuelve positiva, ¿cierto? O a veces no le da lugar al contribuyente y va a depender de un análisis jurídico. Bueno, aquí adentro de impuestos internos pasa lo mismo. Los equipos de fiscalización para nosotros deben ser los que tienen que privar. Nosotros hemos insistido como ANEIT, como organización de funcionarios, que hay que reforzar los equipos de fiscalización. ¿Y cómo funciona hoy día un equipo de fiscalización? ¿Y cómo funcionó en ese caso? Ahí hubo un jefe de grupo, hubo un fiscalizador o fiscalizadora, un abogado o abogada, un jefe de departamento y el entonces director regional. ¿Qué hicieron? El año 2015, ellos fiscalizaron a un señor Sauer. Y este señor Sauer, luego de la fiscalización, se le determinaron diferencias de impuestos y se emitieron 8 o 9 liquidaciones. 9 liquidaciones. ¿Qué hizo el señor Sauer o qué no hizo el señor Sauer? El señor Sauer no presentó un reclamo judicial. Entonces, una vez que la liquidación se emite y el contribuyente no presenta un reclamo judicial, se gatilla la obligación del servicio de girar el impuesto. Y cuando se gira, todo el mundo habla, no, es que se dejó sin efecto unos giros. No, aquí habían unas liquidaciones que antecedían a los giros. Entonces, cuando se revisa, se dice, bueno, estas liquidaciones ya están firmes, el contribuyente no presentó un reclamo judicial, se emiten los giros. ¿Qué hace el contribuyente con posterioridad en uso de sus facultades? Presenta una primera RAF. ¿Y por qué digo una primera RAF? Porque uno de los cuestionamientos públicos que se hace a esta situación es que aquí, ¿cómo hay 2 veces que se revisa? Yo les quiero decir que la legislación que hoy día tiene impuestos internos permite que se revise 2, 3, 4, 5. No hay límite. La certeza jurídica no existe para las actuaciones de fiscalización. Entonces, aquí efectivamente hubo una primera RAF que nosotros no tenemos. Y hubo una segunda RAF, y aquí es donde nos situamos. Nos situamos en esta segunda RAF porque después que el 28 de agosto del 2015, y le quiero decir cuáles son los periodos tributarios. Los periodos tributarios aquí son muy importantes. La regla general en materia impositiva, tributación, es que son 3 años. Entonces, si estamos liquidando el 2015, podíamos liquidar 2014, 2013 y 2012. ¿Pero por qué acá liquidamos hasta el 2009? Porque dijimos que hubo malicia, había en el fondo una prescripción extraordinaria para ir porque había una condición que hacía mirar posible extender a 6 años. Eso es lo que estimó la unidad que liquidó. Este grupo de 5 personas estimó que podía extender el plazo hasta 6 años y emitió este informe. Si podemos seguir a la siguiente lámina, por favor, que nos fuimos a la anterior. Ya, entonces, el 28 de agosto del 2015 se le emite liquidaciones de impuestos y este señor esas liquidaciones de impuestos no las reclama judicialmente, pero sí interpone 2 RAF. Nuestro problema y los funcionarios que están siendo cuestionados, ahí están las liquidaciones de impuestos. Yo recibí en un sobre el documento así, para que se pueda entender que esta es la base de lo que después se dice, no, es que son los giros que quedaron sin efecto. Los giros son la consecuencia de esta liquidación. Bueno, ¿qué hace después el señor Sauer en uso de sus derechos? Empieza a hacer los procedimientos de revisión. Esa es normativa que está establecida legalmente. En la ley de procedimientos administrativos dice que todos los administrados, no solamente los contribuyentes, y esa norma se reitera en el Código Tributario, los administrados tienen el derecho de interponer una solicitud ante el mismo ente, ante la misma autoridad que dictó un auto, para que se la revise. Entonces el señor Sauer hace una solicitud RAF, y la primera solicitud RAF le dicen que no, nosotros no la tenemos,
Nosotros no tenemos ese documento, porque no todos los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, y esto es algo muy importante para los hechos, no todos los funcionarios de Impuestos Internos tienen perfil para todo. El funcionario fiscalizador, los funcionarios técnicos, los funcionarios abogados que trabajamos en jurídica, no tenemos perfil para mirar las RAF, porque cada uno tiene un perfil acotado a la función que realiza. ¿Por qué se los digo? Porque después, cuando el contribuyente presenta la segunda RAF, e insisto, no lo hace la señora Villalobos, no lo hace el señor Hermosilla. Esta RAF estaba siendo tramitada desde el año 2017 por un señor Ronnie Acosta, que entiendo que si no está siendo citado acá, al menos ya declarado en sede penal, señalando que él era el abogado de la causa, que él como experto tributario, porque además había sido abogado del Servicio de Impuestos Internos, tenía un ojo clínico para mirar y para revisar los actos administrativos. Entonces este señor mira esta liquidación, no solamente los giros, mira la liquidación y dice, podemos alegar la prescripción. Podemos alegar la prescripción porque resulta que estos de acá no están debidamente fundamentados. O sea, la liquidación del 2015, que emitieron otros directores, otros equipos, no estarían suficientemente fundamentadas para ampliar la prescripción a 6 años. Y esa es la tesis que el señor sostiene. Esa tesis es la que finalmente prospera. Es la tesis del contribuyente de la prescripción, del señor Acosta. Los equipos de trabajo que están participando y que fueron indebidamente suspendidos en nuestro parecer, quiero hacer otra mención acá, porque es importante aquí decir que el DEPAT, ¿cierto?, se pronuncia respecto de la prescripción y también respecto de un tema, de un criterio respecto de los forward que están involucrados ahí. Pero finalmente, ¿quién fiscaliza impuestos internos? El Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios. Entonces, ellos son los que ven todas las revisiones administrativas, ven las RAF, ven las RAP. Las RAP son antes del reclamo judicial, las RAF en cualquier momento. Y hoy día, créame que es en cualquier momento, incluso estando judicializado. Nosotros los que estamos tramitando causas judiciales, de repente nos encontramos con que el DEPAT, en uso de las facultades que hoy día le dio el legislador, está viendo una causa coetánea al mismo tiempo y nos avisan que la causa se cayó. Entonces, esto es un problema legal, es un problema de legislación, porque ahí, en ese caso, ¿cierto?, lo que pasó fue que esta persona presentó en uso de su derecho esta segunda solicitud RAF y se le dio lugar. Entonces, ¿qué cosa es importante? Aquí, cuando nos citan a la comisión, nos dicen presuntas irregularidades, está bien, hay que investigar. Nosotros estamos sumamente de acuerdo que hay que investigar, pero para nosotros ver una RAF 3 veces no es una irregularidad, es una obligación que nos tiene absolutamente desbordados dentro de impuestos internos. Y aquí quiero llegar a un punto que voy a adelantarme para la penúltima lámina. El equipo que ve esta causa no es un equipo natural. ¿A qué me refiero? Estaban invitando recién a otra persona a integrarse a esta comisión. Bueno, los equipos de DEPAT son equipos especialistas en revisión de causas administrativas. El DEPAT de la Oriente, la jefa DEPAT de la Oriente de ese tiempo, tenía que absolver tal cantidad de casos, que tuvieron que enviarse casos a abogados de todo el país. Se mandaban casos a Valdivia, a Temuco, pero que eran de competencia de acá, pero necesitaban apoyo porque era tanta la cantidad de contribuyentes que presentaban impugnaciones, ¿no? Y estas impugnaciones no era porque estuviera mal hecho el trabajo, la mayoría de los casos era porque tenían nuevos antecedentes. Entonces, hoy día el Servicio de Impuestos Internos se ha llenado de procedimientos de revisión que no son de revisión, que son básicamente de fiscalización, porque para un contribuyente es más fácil no ir a la citación que le hace el servicio, porque después se presenta a un departamento que es más chiquitito, que tiene una jefa, que tiene facultad delegada, legal, tiene el deber de resolver, la jefa o el jefe de DEPAT tiene el deber de resolver, con un funcionario más. En cambio, si ustedes se acuerdan de la lámina anterior, vieron que un equipo de fiscalización funciona con 5 personas. Entonces, para el contribuyente, básicamente es negocio no presentarse la fiscalización. La norma del discovery eliminada ha provocado mayor, ¿cierto?, énfasis en la ausencia, mayor énfasis en la ausencia durante la etapa de fiscalización. ¿Qué pasó acá? Este caso en particular se entrega a un grupo que no es el grupo DEPAT. Este caso se envía desde la jefatura DEPAT, cae también en la Oriente, digo cae porque se envía, pero con otros 8, 15, 20 casos en un grupo de las áreas jurídicas. Las personas que proponen la resolución del caso no son funcionarios del DEPAT. Entonces, el funcionario o la funcionaria que hace la propuesta de resolución en este caso es una funcionaria que no es del DEPAT. Por lo tanto, nunca tuvo acceso a los sistemas RAF.
Esa funcionaria nunca supo que había una RAF anterior. Esa funcionaria tiene correos que ha entregado al sistema penal, a la causa penal, correos donde se relaciona directamente con el señor Ronnie Acosta, abogado, patrocinante y representante del señor Sauer en esta instancia. No aparece la señora Villalobos, no aparece el señor Hermosilla. Hay correos donde él le reclama en marzo del 2018, la resolución que dejó sin efecto los giros es de enero del 2018. Entonces, hay correos de marzo del 2018 donde el señor Acosta reclama que tiene un problema cliente-abogado, porque hay otra persona que se está tomando el caso. Porque yo les quiero decir, es muy fácil para alguien que es un experto tributario mirar una liquidación y decirle, yo voy a conseguir que esto quede sin efecto. Y eso nosotros tenemos la obligación de declarar la prescripción. La normativa interna, así como se lo exige al tribunal en el 136 del Código Tributario, nos lo exige a nosotros. Cuando vean que hay un caso prescrito, absténganse. Y si no tenemos suficiente gente, que es el caso de la Oriente, que está absolutamente colapsada de hace muchos años, 10, 15 años colapsada esa regional, que tiene que mandar caso, entregarle a otra gente caso. Entonces, esta funcionario propone una salida para el caso. Eso se lo manda a su jefe, que tampoco es un jefe que ve a DEPAT, es un jefe que ve la área jurídica. Y él toma el caso y se lo manda a la jefa del DEPAT, que revisa y emite la resolución. Y revisa que efectivamente hay una diferencia de criterio respecto de la prescripción. El punto es, ¿quién fiscaliza impuestos internos? Y eso, me acuerdo que los primeros cuestionamientos eran, bueno, ¿quién nos fiscaliza? ¿Quién va a ser el juez? Hoy día el juez de nuestros funcionarios, compañeros de trabajo, está haciendo un equipo de Contraloría Interna, que no tramita, que no litiga, que no sabe fiscalizar, porque no fiscaliza. Entonces, ¿a quién le estamos dando la potestad de sancionar a nuestros funcionarios? ¿A quién le vamos a dar la potestad? Y está bien, es obvio que hay que investigar, pero si uno mira el caso en concreto, lo que advierte es que aquí hay trabajo de dos equipos que han cumplido con la normativa interna de cada uno de las áreas. Los de fiscalización fiscalizaron como creyeron que procedía, y los del DEPAT hicieron su trabajo por lo pronto. Si me puede avanzar a la siguiente, esa es, perdón, la anterior. Esto, como les decía, tiene que ver, y aquí quiero ya empezar a redondear para ir a los últimos detalles, más bien técnicos. Quiero decir que este problema se sigue manteniendo. Esto es 2018, esto es antes de la reforma 2020 tributaria, que incorporó nuevas vías de impugnación administrativa, recursos jerárquicos de revisión. Hoy día, el Servicio de Impuestos Internos ha perdido su rol fiscalizador, y lo ha perdido porque estamos potenciando, para dar respuesta a todos estos contribuyentes que legítimamente representan 1, 2, 3 RAF, tenemos incluso RAF después de sentencias ejecutoriadas. Y eso, perdónenme, a las personas que conocemos, que somos de personas de derecho al menos, es una impresión, es un golpe eso. Decir que tenemos una sentencia ejecutoriada y que el órgano administrativo se toma la atribución de volver a revisar. Entonces, porque la norma dice en todo tiempo, y esa es la justificación, el artículo 6, letra B, número F, dice que se puede en todo tiempo hacer una revisión. Entonces, ojo aquí con que la mirada del principio de certeza jurídica no corresponde a los funcionarios, no corresponde al funcionario de línea. Esto corresponde, y si me avanzas a la siguiente, por favor, lámina, es que los equipos directivos, son los equipos directivos los que han dado los lineamientos para que las líneas operativas funcionen. Los equipos directivos son los que han señalado que el DEPAT, por ejemplo, y aquí quiero hacer también mención porque en la siguiente lámina viene la situación de los funcionarios involucrados, quiero hacer mención acá que la jefa y el jefe DEPAT en estos casos es quien tiene todo el poder de resolver. Los directores regionales han perdido la facultad, y la han perdido porque la normativa interna del servicio hizo que se les delegara la facultad de resolver la revisión administrativa a una sola persona. Entonces esa persona no comete un ilícito, está cumpliendo con un derecho, cumpliendo con un deber, ¿cierto? Y ejerciendo un derecho. Ella o él, jefe de DEPAT, tiene la facultad delegada. Y eso fue lo que hizo este grupo de fiscalización, este grupo DEPAT, que además, como les digo, estaba integrado por gente que naturalmente no integraba el grupo. Entonces, si me permiten la siguiente lámina, es importante ahí distinguir cuál es el rol que le correspondió a los entonces directores con la regulación. Quiero señalar que los contribuyentes en esto también tienen mucha responsabilidad. Los contribuyentes, el mercado financiero, todos tienen responsabilidad, todos tenemos responsabilidad. Nosotros estamos muy dispuestos a que existan estas comisiones. Nos parece grave lo que se dice, pero nosotros, tal como lo dijo en unas primeras intervenciones el abogado Carlos Gajardo,
parecería que hay que explorar bien si el problema es de un cohecho, que por supuesto que si está acreditado hay que sancionar, o si es realmente un problema de relación cliente-abogado, donde cuando uno mira una causa llega y dice, mira, sabes que no, esto está agotado, esto hay que legal la prescripción, pero mejor digamos que no tenemos que pasarle plata a alguien para que esto funcione. Cuando uno mira y ve que está prescrita la acción, eso se ve de inmediato. Una persona que tiene ojo clínico para ver esto lo ve de inmediato. Entonces, el tema es que los contribuyentes no están compareciendo en la etapa de fiscalización. De hecho, la liquidación que yo acabo de conversar con la secretaria, les voy a dejar antecedentes de primera fuente respecto de esto. Yo creo que a lo mejor ustedes ya tienen muchos de los documentos y los instrumentos, pero es importante que vean las liquidaciones. Es importante que vean las RAF. Es importante que se formen una apreciación, pero va a ser una apreciación de quienes no somos jueces también para juzgar a equipos altamente exigidos. Cuando yo termine la presentación, voy a pedir que por favor se oficie impuestos internos para constatar la efectividad de que durante esos años que les estoy mencionando, todos los equipos del país recibieron cargas de trabajo del Oriente. Entonces, si alguien tuvo la mala suerte de recibir un caso de este caballero y tener que sacarlo, o como estos equipos que tienen que sacar no un caso en el día, sino que sacan 10 porque resulta que están sobrepasados, como cuando en la dirección de grandes contribuyentes, por ejemplo, hay un abogado por un grupo de trabajo que tiene 6, 7 fiscalizadores, en la Oriente un abogado asiste a 5 o 6 grupos, con contribuyentes y con asesores de la misma talla de los contribuyentes que tiene, por ejemplo, la DGC, los grandes contribuyentes. Entonces, aquí hay que mirar bien qué está pasando con los instrumentos de revisión. En este caso particular, el instrumento de revisión parece, y digo parece porque la verdad es que como la investigación efectivamente es secreta, y debió ser secreta también para el director nacional, para no haber hecho esa afirmación desafortunada que dice que si estaban suspendidos es porque saque usted sus propias conclusiones, porque eso nos duele hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nos duele que el director haya, porque también tenían obligaciones los fiscales de mantener la reserva respecto del director y de todos los demás intervinientes del proceso. Y cuando se viene a hacer una afirmación de ese tipo, se loda la honra de las personas sin haber dado derecho a la investigación. En la siguiente lámina, por favor, hacemos una situación en términos genéricos, es lo que les he contado ahora. Habían 5 funcionarios suspendidos. Hoy día, primero, dejar aquí, hacer presente en esta sala, que todos los funcionarios los fueron a buscar con la fuerza pública a sus lugares de trabajo, los sacaron en frente de sus compañeros, entregaron voluntariamente todos los teléfonos, todos los computadores, todo, no tenían nada que esconder. Todos esos funcionarios después fueron suspendidos el mismo día 21, esto partió el caso, como les decía al principio, el día 14, fueron suspendidos sin siquiera habérseles tomado declaración. Pasó un mes y medio antes de que nosotros tuviéramos que ejercer acciones de fuerza a propósito del aniversario del servicio y negarnos a participar para que se les tomara declaración. La Fiscalía hace su trabajo al citar a estos funcionarios. Y contrariamente a lo que dicen muchos medios de prensa, esto de que la gente pasa de imputado a testigo, eso no es así. Ninguno de los 5 funcionarios que fueron vilmente, ¿cierto?, vilipendiados, ninguno de los funcionarios tuvo nunca la calidad de imputado, nunca. Pero en el inconsciente colectivo, funcionarios como el exdirector de grandes contribuyentes con más de 20 años de experiencia, hoy día, ¿cierto?, está siendo castigado por el solo hecho de estar ahí en el lugar donde no le correspondía, porque él, como les dije recién, cuando les quise describir el procedimiento, él ni siquiera tenía la facultad, porque es una facultad que la orgánica del servicio le sacó a los DR, la puso en manos de los jefes de PAT, y por supuesto que nosotros hemos relevado, siempre hemos relevado que ese es un foco de problema. Esta organización, la suscrita en particular, presentó el año 2019 en la Contraloría General de la República una solicitud para que se hiciera una auditoría de los procesos RAF en el Oriente, porque sabíamos que era una responsabilidad extrema la que se le entregaba. Y la Contraloría dijo, hágase la auditoría. A mí, por lo menos, nunca me han informado de la conclusión de una auditoría que permita establecer si alguien miró esta RAF. ¿Y por qué es importante hoy día decirles esto? Porque si el 2019 la Contraloría General de la República dijo, audítense las RAF de la Oriente, a nadie le pareció sospechoso que se dejara sin efecto 3.500 millones de pesos en una liquidación o unos giros. No les parece sospechoso porque los volúmenes son esos. Grandes contribuyentes habla de 62.000, 65.000 millones de pesos en una liquidación. Estos son las cifras que se manejan de evasión porque son apuestas que hacen los contribuyentes. Los contribuyentes apuestan a que si no los pillan en 3 años, no van a pagar.
Y si los pillan, van a pedir una condonación ultra súper flexible. El problema es la legislación. Entonces, estos funcionarios que tienen hoy día afectadas sus carreras, con el riesgo, obviamente, ¿cierto?, de que hoy día, hasta el más mínimo error administrativo, pueda ser, comillas, susceptible de sanción, de salir sancionado, aquí estamos hablando de cohecho. Estamos hablando de si hay funcionarios públicos que recibieron plata. Y eso es lo que yo puedo decir, que después de revisar los antecedentes, esto se ajusta plenamente a la labor que cada uno de ellos realizaba. Quiero hacer caso, por ejemplo, mención del funcionario 5. El funcionario 5, por ejemplo, no participó del caso. El funcionario 5 litigaba en la Dirección de Oriente el año 2018. No era funcionario que vio la RAF. Entonces, ¿por qué suspendieron a un funcionario? Y la resolución que lo suspende dice que por no cumplir sus deberes de supervigilancia. Él era el jefe de gabinete de la DGC, pero ahora, en el 2023. Entonces, aquí hay problemas también dentro de lo que se ha generado a propósito de la investigación, problemas de daño a la honra severos. Nosotros vamos a dejar esta presentación y en la siguiente lámina quiero dejar también para ustedes unas preguntas respecto de, ya les dije, la situación penal, ninguno de ellos sancionados, todos con calidad de testigo. ¿Y quién juzga a los expertos? ¿Quién juzga a esta jefa de EPAT que después de todos sus años de experiencia, alguien la eligió jefa de EPAT? No fue ella sola la que se eligió. Entonces no confía en su criterio. Bueno, si no confía en su criterio, alguien debería haber dicho, sabe que esta causa está mala. O si alguien cree que 3.500 millones de pesos es mucho para que una jefa de EPAT o un jefe de EPAT lo deje sin efecto, debería tener una regulación interna que dijera, sobre cierta cuantía, un jefe de EPAT tiene que hacer una consulta interna. Si esto también tiene que ver con la normativa que tenemos de arriba. Entonces, el daño a la honra ya lo había mencionado y finalmente aquí hay algunas propuestas respecto de lo que tiene que ver, por favor, en la siguiente lámina, en lo que tiene que ver con las falencias legales y lo que hay que mirar. ¿Qué pasa con el discovery? ¿Qué pasa con la restricción de los plazos a la fiscalización? ¿Ustedes se fijaron de la fecha de la liquidación? La liquidación es del 29 de agosto, a 2 días de que se prescriban. A 2 días de que se prescriban. Así trabajan los equipos de fiscalización porque la máquina que tienen encima no les permite hacer antes adecuada cumplimiento. Y eso también puede causar errores. Entonces, esos errores se solucionan a través del trabajo de los DEPAT. Bueno, aquí hay reposición de verificaciones de actividades, los problemas de dotación y carga de trabajo. La carga de trabajo en la Dirección Oriente, que es donde se produce este cuestionamiento, es un problema pero permanentemente relevado. Hay un proyecto de ley, que quedó sin implementar, que es crear una regional cordillera. Esa regional a ese año tenía 501 funcionarios. Nosotros tenemos direcciones regionales en el país que tienen 60 funcionarios, 70. Aquí hay 501 funcionarios. ¿Cómo se puede hacer control respecto de 501 funcionarios que trabajan con los más altos estándares de requerimientos en términos técnicos? Entonces, fortalecer las facultades, reponer el discovery, los efectos negativos de la restricción de plazo. ¿Qué pasa con las actuaciones de los contribuyentes, por ejemplo, en los casos en que ni siquiera explican cuáles son las situaciones jurídicas de fondo? Hay que revisar las condonaciones, hay que revisar en específico, yo lo quiero decir a propósito de lo que pasó en este caso, hay que revisar cuántas veces le vamos a dejar a los contribuyentes que hagan uso de los instrumentos de revisión que tienen. Démosle un pool de instrumentos, démosle el pool. Pero que el contribuyente decida que cuando ejerce, ¿cierto?, su derecho a una reclamación, no puede presentar hoy día una, mañana otra, pasado mañana otra. O sea, estamos hablando de que hoy día con la última decíamos que hasta como 10 años atrás vamos a tener. Entonces, ¿cuál es la certeza en el trabajo de los fiscalizadores, de los equipos de fiscalización? Van a quedar ahí la normativa y las propuestas y finalmente está la solicitud en la siguiente página, por favor, de generar un requerimiento que se oficia al servicio consultando cuál fue el resultado de la auditoría que nosotros, CANEICH, solicitó para saber cómo se resolvían las RAF. Porque a nosotros nos parecía que siempre es un escenario donde hay mucho lobby. Y no nos gusta el lobby extremo. El lobby regulado, pero el lobby también en tanto, los escritos hablan por sí solos. Si nosotros somos una especie, en materia de la revisión administrativa, somos una especie de tribunal. Y cuando uno habla con el tribunal, sí, puede conversar con el tribunal, con el magistrado, ¿cierto? Pero uno habla a través de los escritos. Entonces, acá tenemos que regular también que los instrumentos de impugnación sean suficientemente controlados para los efectos de que esto no vuelva a pasar. Yo quiero decir que el año 2019 esto se puso en conocimiento, conversaciones personales y por escrito que sostuve con el entonces subdirector jurídico Miguel Zamora. Le informé
que los equipos de litigación, yo trabajaba personalmente en el equipo de litigación, coincidentemente trabajaba en el equipo de litigación en esa época, nos enterábamos en los tribunales que las causas se estaban llegando a acuerdo en sede administrativa en las RAF. Entonces, eso es un desaprovechar los recursos del Estado, porque nosotros estábamos haciendo trabajo para que después quedara en nada. Entonces, ahí tiene que indicarse, el Contralor Interno de la época, indicar qué pasó con esa fiscalización. Si se hizo una fiscalización a las RAF de la Oriente el año 2019, ¿por qué esta RAF no se estimó que era irregular? Porque no es irregular. Porque no es irregular. Así es que si se hizo la auditoría, ¿por qué no les pareció irregular? ¿Qué pasaba con la prescripción? Y lo otro, que se informe si es efectivo, que en este caso los directores, el exdirector Cristian Soto, él no tenía la facultad de ver la RAF. Entonces, ¿cuál es el respeto a la carrera funcionaria? También es un tema para nosotros muy importante. Muchas gracias. Yo espero haber aportado desde el punto de vista. Vamos a dejar los documentos, vamos a dejar la liquidación, vamos a dejar la RAF, vamos a dejar el análisis del forward que se hizo para que se entienda que aquí detrás de esto puede haber incluso diferencias de criterios jurídicos. Pero nosotros de verdad no vemos que exista aquí ningún tipo de caso infundado, como si en otras veces nos parece. Que hay casos en que realmente uno tiene que mirar con más ojo y decir por qué quedó sin efecto. Así que eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doña Evelyn. Para nosotros poder escuchar todas las voces es extremadamente relevante porque uno va haciéndose una idea de lo que está aconteciendo. Yo le quiero dar la palabra a los diputados. El diputado Mellado me ha solicitado la palabra para hacer consultas. Sí, gracias, presidente. Mire, la verdad es que quedé bastante más preocupado que antes, digamos, porque dentro de lo que dijo es que están sobrepasados de trabajo, que los fiscalizados no comparecen en las primeras etapas, sino que se van a las etapas judiciales, de que una vez que se gira, porque me imagino que cuando se gira la liquidación, ya hay una convicción por parte de Impuestos Internos y no hay que se saltó algún procedimiento el fiscalizado, digamos, y que debe pagar. Y ese debe pagar, ustedes lo hacen después judicial, me imagino. Eso porque aquí lo que no me queda claro es, dice, todo el poder para resolver están los jefes de EPAD. Entonces, ¿quién dio la orden para que estos 3.500 millones se fueran de ese DEPAR que estaba excedido de pega, porque estaban demasiado, es decir, que estaban tan sobrepasados de trabajo, y lo mandó a una parte jurídica, Oriente, que no tiene nada que ver con la DEPAR y que no tiene tampoco la experiencia para esto, y a la vez al lado estaba un lobista, abogado, Ronnie Acosta, que estaba haciendo lobby para que efectivamente que quedara sin efecto, ¿cierto?, este tema. Entonces, ese dibujo a mí me parece extraño. O sea, porque para ustedes a lo mejor los números son pequeños, o a lo mejor todos los días ven números grandes, digamos, ¿cierto? Pero 3.500 millones, dejarlos sin efecto, después de haber girado, y que ese dejarlo sin efecto haya sucedido en personas que no tenían las competencias para hacerlo, y no tampoco tenían la frecuencia, tampoco lo hacían, sino que era porque estaban demasiado cargados de pega, lo mandaron para allá. ¿Por qué no mandaron para allá? Si en Oriente usted me dice que está siempre lleno de pega, entonces deberían haber mandado a Antofagasta, a lo mejor, por decir algo, o a Araucanía, pero no a Oriente, donde hay más pega. Entonces, resulta que alguien, hay que investigar quién dio la orden, este caso, mándelo allá. ¿Y por qué lo manda para allá? ¿Por será Ronnie Acosta algo que ver? Mándenme para acá la cuestión. Oye, pídela que te manden para acá. Si tú estás lleno de pega, ¿por qué te lo mandan para acá? Entonces, yo diría que aquí hay una mano negra, ¿ya? En algunos casos, que yo estoy viendo que se mandan ahí a áreas jurídicas que no tienen nada que ver, que no tienen las competencias, ¿cierto?, para ayudar en el trabajo, pero parece que no fue una ayuda, digamos, sino que fue una ayuda para el ¿cómo se llama?, para el contribuyente que efectivamente dejó sin efecto 3.500 millones. Y por último, presidente, yo quisiera tomar el guante y que oficiemos, que efectivamente nos envíen lo que
usted hizo, y también pedir que nos entreguen la nómina y quién es el que dio la instrucción de que este giro se fuera, ¿cierto?, a la sección Oriente, producto de que la sección Oriente estaba muy recargada de trabajo y más encima le mandaron más pega, ¿cierto? Y quién designó el abogado que tenía que ver en el área jurídica eso, ¿ya? Y ese abogado que se relacionó cuántas veces con Ronnie Acosta. O sea, el mapa completo, quién dio la orden desde el DEPA para enviarlo a Oriente y por qué Oriente, ¿ya? En Oriente, ¿quién le dio la instrucción a usted, abogado, va a ser el que... Y ese cuántas veces se reunió con Ronnie? O sea, ese mapa creo que también hay que tenerlo. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Quiero primero decir que las áreas jurídicas están altamente formadas. Se trata de personas que, si bien no hacen la labor de PAT, se trata de análisis técnicos que están capacitados para hacer. Lo que pasa es que, como bien usted dice, son áreas que ya estaban altamente congestionadas. En el caso particular, a estas personas que ven el caso no les llega uno, les llegan 50 y hay que repartirlo entre todo el grupo. Y a las personas que ven estos casos, a cada una les tocó 8, 9 causas. Y efectivamente esto es un problema que ha seguido escalando en el sentido de que hoy día, pese a que nosotros hemos requerido hace más de un año a la subdirección jurídica que releve las cargas de trabajo de los que participan de las áreas jurídicas, tanto de las áreas jurídicas que apoyan la fiscalización como las áreas jurídicas de PAT, hasta el día de hoy no tenemos una respuesta respecto a esto. Yo vengo llegando de Coyhaique, de Puerto Montt ayer, de hacer visitas a terreno donde los equipos jurídicos están colapsados, relevando que trabajan días domingos, sábados, domingos en sus casas sin remuneración por tener que cumplir con plazos judiciales y cumplir con labores donde deberían existir 5 o 6 abogados. Hay 2 personas que están tratando de que no se les pase un plazo. Entonces, cuando uno trata que no se les pase un plazo, efectivamente el trabajo puede tener alguna deficiencia técnica, porque no es lo mismo estudiar un caso que salvar un caso. Entonces, aquí yo diría sí que efectivamente, por supuesto que todas las investigaciones que procedan, pero también empezamos a buscar, yo digo que extender esto significaría tratar de buscar la irregularidad, porque aquí lo que estamos hablando es de un audio que habla de una señora que dice que ella o que él consiguió que le bajaran la liquidación, y ahí quiero hacer una precisión, estimado diputado. Nosotros emitimos la liquidación. Si el contribuyente no reclama, se emite el giro, sin ningún cuestionamiento, pero el giro no vive por sí solo. ¿En qué sentido? Cuando el contribuyente, haciendo uso de este derecho indiscriminado que tiene legalmente establecido de reclamar en RAF cuantas veces se le antoje, presenta esta RAF, pero no respecto de los giros. Él presenta la RAF respecto de las liquidaciones. Y le dice, la liquidación tiene un tema técnico que yo no coincido, que es que está prescrito en estos años y tiene una diferencia en el tema del tratamiento del forward. Y lo que hace la unidad, que está altamente formada, más allá de que no sea la unidad de PAT, altamente formada, revisa y dice, efectivamente, coincidimos con el criterio. Y hay una persona que hace una propuesta, uno que lo revisa, otro que lo saca. Entonces, pero no hay acá, ¿cierto?, una comunicación con quien dice ser en ese famoso audio, quien pagó dinero para que le votaran el giro. No, o sea, que este trámite lo había sacado otra persona en el rango de tener 7, 8 procedimientos RAF asignados a esa gente que, como dice usted, no debería ser. Hoy día el Servicio de Impuesto Interno, a propósito también de todos los proyectos con los cuales nos conocimos también nosotros, ¿cierto?, conversando respecto de la necesidad de dotar al servicio de más personas que ejerzan la función fiscalizadora. A propósito de las últimas modificaciones legales, nos hemos transformado en un servicio revisor, no en un servicio fiscalizador. Tiene la palabra. Sí, cuando ustedes hacen la liquidación y el posterior giro, ¿no conversa el que está a hacer el giro con la parte jurídica para evitar que haya después una impugnación, de acuerdo a una RAF, producto de que hay una acción que no corresponde? No se conversa ahí en ese, porque se evitarían un montón de cosas futuras. Y tiene que ver también con, perdón, Tiene por un la intermedio, perdón, disculpe. Perdona. Las ganas de participar. Las ganas de participar. Oye, no, mire, de hecho, una de las propuestas que se hace es esto precisamente. El trabajo de establecer bilateralidad en los procedimientos de revisión. Cuando hay un proceso de revisión, no puede ser que una unidad llegue y haga un proceso de revisión solo autónomamente. O sea, debería existir un procedimiento donde le diga, unidad liquidadora, ¿usted por qué hizo esto? Bueno, lo hicimos por esto. E incluso
nosotros hemos planteado, dentro de las tesis que hay dentro del Servicio de Impuestos Internos, es que en las áreas normativas tenemos problemas con la emisión de oficios, muchas veces que nos coartan la libertad para hacer fiscalizaciones. Entonces, cuando las áreas internas, un área fiscalizadora dice, oye, pero vayamos con esta fiscalización, y el área normativa requerida por un contribuyente dicta un pronunciamiento, y nosotros decimos, bueno, pero si hay una diferencia muy legítima de criterios, somos personas distintas, mayoría fiscalizadores, abogados, que podemos tener criterios distintos, todos los intervinientes del proceso. ¿Por qué entonces esos casos nos salen a la luz en interpretaciones pro nuestro empleador si nosotros representamos al Estado de Chile? Entonces, cuando tenemos una diferencia de criterios adentro, debería existir una normativa legal que dijera que lo que hay que resguardar es el patrimonio fiscal y que venga un juez a resolver la controversia. Pero eso no existe. Salen oficios donde las unidades fiscalizadoras quedan mirando y dicen, pucha, salió el oficio, así que nos quedamos aquí. Hasta aquí nomás llegamos con este intento de fiscalizar. Porque están dotadas de esas facultades en las áreas normativas. Entonces, en este caso, respondiendo a su consulta puntualmente, no existe ese procedimiento. No existe ese procedimiento, y una de las propuestas que se hace, que las revisiones primero se acoten. No nos podemos transformar en un servicio fiscalizador. Nosotros recibimos los porcentajes de evasión y elusión el año pasado, y eso hay que mejorarlo. Y no se mejora poniendo personas a revisar, porque por lo demás nosotros hemos pedido una estadística que ojalá ya esté a estas alturas de la vía, y es que ¿qué pasa con los procedimientos de revisión? Usted, si mira los sistemas ¿cómo se llama? En el mundo jurídico, tributario, dicen, oye, mira, uno presenta la revisión y un 60-70% de casos se caen. ¿Usted sabe por qué se caen los casos? No se caen porque estén malos. Se caen porque una de las causales para revisar son los nuevos antecedentes. Entonces yo le digo al subdirector jurídico, se lo he dicho muchas veces, saque una estadística donde diga cuántas de las causas de RAF que se resuelven favorablemente no es porque la unidad fiscalizadora hizo mal su trabajo, es porque se presentaron nuevos antecedentes. Y claro, vuelvo a lo que les planteé antes, si no vienen a la sede administrativa a fiscalizar, claro que después con un puro papel nos pueden votar, porque lo que se elaboran son teorías construidas en base a supuestos de números, de cruces de información, pero viene el contribuyente, trae un papel que ahora no tiene obligación de traer porque se eliminó el Discovery, entonces lo trae en la sede de revisión, y ahí se nos cae la fiscalización. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que me llamó la atención una afirmación que usted hizo también, que decía que el Servicio de Impuestos Internos ha perdido el rol fiscalizador. Sí. ¿Me puede ampliar eso, por favor? Porque la verdad es que... Es que estamos potenciando, perdón, por su intermedio, presidente, estamos potenciando las áreas de revisión. Tenemos tanto trabajo en materia de revisión administrativa, tenemos equipos que se han creado para ver los recursos jerárquicos, los recursos de revisión, los procedimientos DEPAT, porque el volumen... No, la informalidad creció porque, según lo que expuso la subdirectora de fiscalización en los diálogos tributarios, hay una apuesta que tiene que ver con que los recursos escasos que tiene impuestos internos se han enfocado en reforzar la fiscalización a través de los grandes cruces de los datos. Porque ponerle todas las fichas y todos los costos asignados a un grupo de trabajadores que vayan además a exponerse a condiciones de violencia, ¿cierto? Sí. Va a generar un porcentaje muy menor, un 10% de recaudación, versus que enfocar los esfuerzos a las áreas más grandes de cruce de información va a alcanzar cerca de un 90% de recaudación. Entonces, es eso. Nosotros no estamos totalmente de acuerdo. Creemos que la ausencia de presencia fiscalizadora desmotiva al comercio formal, y por lo tanto creemos que sí tienen que hacerse los esfuerzos económicos y presupuestarios para que el servicio vuelva a tener rol y presencia fiscalizadora para combatir la informalidad. Sí, bueno, yo creo que es muy interesante lo que dice, porque efectivamente yo creo que está describiendo también un modus operandi de algunos abogados que logran detectar justamente cuál sería el eslabón más débil para poder favorecer a sus clientes. Yo creo que esto... Hay muchas cosas que tienen que ver también con reformas legislativas para poder evitar esto. Parte siempre yo diría, fundamental de esta comisión investigadora, más allá de los reproches públicos que pueden hacer, es justamente el poder buscar cuáles son los puntos que hay que modificar para poder modificar nuestra legislación y permitir tener una legislación más justa, podríamos decirlo de esa manera. Yo solamente consultar respecto de
¿Cuál fue, a su juicio, dos cosas? ¿Cuál fue, a su juicio, el eslabón más débil en este proceso, en estas nuevas liquidaciones? ¿Y cuántas otras revisiones podrían estar en esta misma situación? Donde personas que no son el grupo de EPA hacen estas revisiones. Por su intermedio, presidente, entonces responda a la comisión, que la segunda pregunta voy a partir por ella porque parece ser más simple. Es un dato que maneja el Servicio de Impuestos Internos. El diputado Mellado también lo consultó respecto de por qué se envían, cuántas causas se envían. Se envían todas las que sea necesario para cumplir con los plazos, porque en el caso de las RAV hay plazos para resolver involucrados, entonces se han enviado a todo el país. Se han enviado a todo el país, fundamentalmente yo tengo conocimiento que en Temuco, en Valdivia, se han recibido casos desde la Regional Oriente, también se repartieron a nivel metropolitano. Entonces, la forma en que se repartieron fue resorte de quienes conducen esto. Los DEPAT son controlados por la subdirección jurídica. El subdirector jurídico de la época y el actual deberían dar cuenta de cómo se está haciendo eso. Para nosotros es una problemática el tema de las recargas laborales no medidas, porque puede pasar, como está pasando, por ejemplo, como les decía en Puerto Montt, que las personas pueden estar recibiendo casos de acá. Hoy día no sé la situación porque no se ha informado, no se ha reportado, pero se reciben casos en circunstancias que son equipos de trabajo que tienen su propia carga. Allá en los equipos más pequeños no tienen la especialización que acá. Acá en Santiago, por ejemplo, en la Regional Oriente, que es la cuestión A, hay 15 abogados en litigación, cada abogado que debe ser casi en causas de alta complejidad, muy exigidos. En los equipos DEPAT se han tenido que ir reforzando, son tremendos equipos DEPAT que hay en la Oriente, los casos de asesoría, y por eso digo que el rol de fiscalización hay que reforzarlo. Los reportes que tenemos de las áreas ahí, por ejemplo, es que en las áreas de asesoría un abogado lleva 6 grupos, asiste a 6 grupos. O sea, hace lo mejor que puede, no puede tener una profundidad, y eso tiene que ver con la falta de retorno, de reposición de funcionarios post pandemia también. No solamente en las áreas jurídicas, el área de fiscalización, los técnicos, los auxiliares, los administrativos. Tenemos funcionarios profesionales, y ahí discrepamos de nuestra conducción actual, que quiere profesionalizar el servicio. Nosotros le decimos una hora hombre profesional es muy cara haciendo trámite administrativo. Entonces se ha repartido a todo el mundo, y todo el mundo apoya y ayuda. Y nuestra nueva misión este año, como asociación, es relevar que la carga de trabajo tiene que estar transparentada, porque estamos poniendo en riesgo el empleo. Para nosotros, estos trabajadores que fueron, ¿cierto?, expuestos a este escarnio público, exponen el empleo, pero además ya la honra de ellos está dañada, pese a lo que salga de esta comisión. ¿Y por qué va a estar dañada? Porque graciosamente acceden a hacer un apoyo a otros compañeros de trabajo, y eso pasa no solamente en la área jurídica, funcionarios administrativos haciendo términos de giro. ¿Y por qué? Porque falta dotación. Si falta dotación. Entonces, ¿cuánto es? Es un dato duro que sí tienen las subdirecciones jurídicas. Y respecto de cuál es el punto más débil, yo la verdad es que por formación diría que los abogados tienen obligación de medio, no de resultado. Y por lo tanto a cada uno de los intervinientes uno debería preguntarle por qué tomó la decisión. Si yo miro los actos administrativos, yo creo de verdad que al menos respecto al tema de la prescripción y el forward están bien asumidos los criterios de anulación. Una opinión muy personal. Soy una persona más opinando, pero no soy juez. ¿Quién es el que fiscaliza? Cuando hay una denuncia, por ejemplo, en contra de una actuación del servicio, es por la formalidad, pero la Contraloría General de la República no nos revisa el tema de fondo. ¿Quién nos revisa a nosotros? Es importante, ¿no? Que tenemos que ser un servicio autónomo, pero la autonomía no puede ser una entrega. Es como lo mismo que pasa con los DEPAT. Tiene que ser una autonomía pero regulada. Si no queremos cuestionar a esta funcionaria ni a otro, ¿por qué le entregamos la responsabilidad de mirar solo un caso de 3.500 millones de pesos? Bueno, porque así está la normativa. No hay ninguna limitación de cuantía respecto de la materia, ¿no? Así es que eso, yo diría que, y respecto del equipo que liquidó, era otro equipo del 2015, bueno, hay que ver cuál era la exigencia que tenía puesta encima. Muchas veces los equipos salen, y claro, y algo se les puede quedar afuera. Entonces, yo no me atrevería jamás a juzgar a un compañero que ha estado trabajando en condiciones que yo conozco personalmente respecto de la exigencia de hacer lo mejor posible y muchas veces no alcanzar a hacer temas de fondo tan adecuadamente tratados, pese a tener toda la competencia. Aquí tenemos, afortunadamente, dentro del servicio mucha buena formación y mucha educación durante el tiempo de vida de la carrera funcionaria,
pero cuando tú no tienes tiempo, derechamente no tienes tiempo nomás. Cuando tenés que hacer una casación en 8 horas, está claro que no te va a quedar igual que cuando tenés 16 horas para hacerla o 24. ¿Sí? Eso es lo mismo para las liquidaciones. Una liquidación que no es pequeña, una liquidación de 18 páginas que trató de estar bien fundamentada, que sí, pudo tener ese cuestionamiento. Pero yo no soy juez y yo no voy a enfrentar a mis compañeros. Voy a decir que cada uno de ellos ha hecho, dentro de lo que el servicio les exige, altamente demandado, lo mejor posible, y creo que el trato tiene que ser, en este caso, siempre respetando el debido proceso, y lamentablemente para nuestros compañeros suspendidos eso no fue así. Así que nos alegramos de que estén adentro, creemos que es una buena señal porque coincide con las decisiones en materia penal. Nosotros lamentaríamos, y lo digo así bien sinceramente, lamentaríamos que hubiese algún indicio, algo que vinculara, ¿cierto?, con situaciones de corrupción. Creemos que eso no es así. Por lo tanto, también el llamado es a mirarlo desde la óptica de lo que hace Impuestos Internos con lo que tiene hoy día, con los recursos que tiene y con las limitaciones que los mismos parlamentarios, ¿cierto?, la misma legislatura y el mismo director nacional del servicio de turno le ha puesto como imposición a los funcionarios. Eso. Muchas gracias, doña Evelyn. Si no hay más preguntas, queremos agradecerle por su participación. Vamos a sancionar ahora. Hay una solicitud de oficio, una sugerencia de oficio que hace doña Evelyn. Yo quería que suscribiéramos el acuerdo para poder hacerlo en los términos que ella ha señalado y que además muy bien ha complementado el diputado Mellado. ¿Se acuerda entonces el presidente? Se acuerda. Tenemos también... ¿Y el oficio del diputado? También, están los dos También, aprobados. los Sí. Fue como complementado, sí. Fue hecho brillantemente por el diputado Mellado. Tenemos que tomar también para los próximos invitados... un segundo. Sí. Sí, yo también iba a sugerir que pudiésemos invitarlo. No tengo celular, no lo conozco, no sé, pero no sé cómo ubicarlo. Tampoco. Yo vi la declaración pública que hizo, pero yo creo que lo podemos tratar de ubicar. Además de alguien que yo no lo conozco ni lo ubico. Pero sería bueno. Si lo puede individualizar, ubicar y nos manda a la Secretaría a la dirección. Yo creo que a lo mejor en los correos, voy a mirar, pero Ya. creo que con la Secretaría puedo verlo porque en los Eso. correos que se entregaron como parte de los antecedentes para que se tenga a la vista, puede venir alguno de los correos que él Ya. estaba... Sí, hay que con la Secretaría que podamos hacerlo. Yo no sé si puede ser para la próxima sesión. También tenemos en tabla, ¿viene el fiscal nacional? ¿Está invitado? Sí, no ha venido, no ha venido. Podemos ver también, yo creo que sería interesante el poder escuchar. Bueno, hay otra agrupación de otro sindicato del Servicio de Impuestos Internos, también creo que es importante el poder escucharlo. Tenemos también en carpeta el poder invitar a don Eduardo Engel, quien se ha especializado en todo lo que son materias de transparencia, y también puede ser interesante escuchar su visión desde la academia para saber efectivamente cuál es su visión respecto de esta problemática. Y también yo cerraría, creo que es importante el que volvamos a invitar al director de Impuestos Internos, pero yo creo que eso debería ser en la última sesión, para que cuando... Nos quedan 4 sesiones. 4 sesiones. Sí. La del 13, la del 20, la del 3. No, no, así. 5. Sí, 5 sesiones. Que lo dejáramos a él invitado en la última sesión, porque Al 17. yo creo que eso nos va a permitir poder acumular... Presidente, si me lo permite, yo tampoco tengo los datos, pero yo creo que sería bueno invitarlo, también si quiere verlo, el señor Sauer, el señor Toppelberg, etcétera, aquellos que están Hermosilla, si quiere venir por Zoom. Yo creo que tenemos que abrir la invitación a todos los que estamos investigando en ellos también, para que cuenten su versión si efectivamente se atreven a hacerlo en esta comisión investigadora. Creo que sería bueno hacer la invitación.
Me parece... ¿El acuerdo cuál sería entonces, presidente? Definamos el acuerdo, invitamos entonces para... Lo primero que hay que precisar es si el miércoles 20 vamos a tener sesión a las No, 8:30. lunes porque... ¿Lunes 18? Sí, lunes 18 porque hay un problema de avión, lo vamos a dejar a las 11:30 para que el diputado... 11:30. En Santiago. Generalmente llegamos a las 10:45. Ya. No ha confirmado el fiscal nacional. Porque la última vez no. ¿Cómo? La última vez cuando lo hicieron a las 11 no. 11:30. Sí, no, 10:45 está llegando el avión aproximadamente. 11:30 yo creo que alcanza a llegar. Tenemos hasta las 11:45 el plazo. Sí. Sí, ya como decimos, para el próximo lunes tenemos invitado al fiscal nacional y la otra asociación. No han confirmado. Yo agregaría a don Eduardo Engel también para que pudiese exponernos, y la dejaría de 11:30 am a no sé si será posible que la tengamos hasta las 13. Ahí tenemos una hora y media, quizás hasta las 13:15 Sí, 13:15. o 13:30. Porque no hay ánimo de seguir en los miércoles a las 8:30. Los días miércoles aquí en Valparaíso Hemos a las estado- 8:30 no hay ánimo de seguir en este mismo... No, yo no tengo problemas, pero la verdad es que hoy día estuvimos al filo de no tener nuevamente el quórum. Entonces, ¿Sí? También. no, si también puede ser. todo el mundo sabe que hay sesión, pero hoy día habíamos 3 hasta el filo y estuvimos a 2 minutos de que fracasara la sesión, entonces... Pero también podemos ser más proactivos, presidente, para hacer la sesión acá, el miércoles acá, ¿cierto? Sí, yo preferiría que fuera en Santiago porque creo que podemos asegurar más la presencia de los parlamentarios. Sí. Ya, el lunes. Sí. ¿Ah? Sí, por la mayoría son de Santiago, entonces facilita. Si no, también la otra posibilidad es que citemos el jueves en Santiago en la mañana, pero yo creo que ahí es más complicado para los que se trasladan a regiones. ¿Qué entonces? El lunes 18 Hasta las 3:15, como vamos a... hasta las 13:15. Normalmente era hasta las... Hasta las 13:15. Normalmente hasta la 1. Y partíamos a las 11. No, siempre fue 11:30 a 1 y cuando citamos a las 11 fracasamos. Ya. Estamos habiéndose... Ah, y también me 11:30 a 13:15. ha llegado una solicitud mediante el diputado Naranjo de don Jorge Said, que dice que tiene antecedentes que entregar, por tanto, también para que lo contemplemos en una futura sesión. Habiéndose cumplido la orden de esta sesión, se cierra.